El eco de los pasos resonaba vacío por los largos corredores de mármol blanco de la mansión Morera, situada en las colinas más exclusivas de Granada. Eduardo caminaba con la misma rutina mecánica de siempre, verificando cada monitor, cada cable, cada señal que conectaba a su hija Isabela con la vida, o al menos con lo que los médicos insistían en llamar vida. La niña de 12 años permanecía inmóvil en su silla de ruedas especializada, rodeada de equipos médicos que costaban más que una casa entera. Sus ojos grandes y oscuros miraban hacia un punto fijo en el techo, sin parpadear, sin reaccionar, como si contemplara algo que solo ella podía ver en un mundo al que nadie más tenía acceso. Eduardo se acercó lentamente, como hacía cada mañana desde hacía 5 años. Tomó la pequeña mano de Isabela entre las suyas, sintiendo la tibieza de su piel, pero no la respuesta que tanto anhelaba. Los dedos de la niña permanecían inertes, como pétalos de una flor que nunca había aprendido a florecer. «Buenos días, mi princesa», murmuró con una voz que había perdido la esperanza, pero no el amor. «Hoy es martes y las naranjas del patio están madurando. Tu madre siempre decía que el olor de los naranjos en flor era como un abrazo del cielo». Silencio. Solo el pitido constante y reconfortante de las máquinas que monitoreaban cada latido, cada respiración, cada signo vital de una existencia que parecía suspendida entre dos mundos. Eduardo había transformado su imperio comercial en algo secundario desde que Isabela llegó a sus vidas en circunstancias que prefería no recordar. Los negocios internacionales que una vez lo mantuvieron viajando por el mundo, ahora los manejaba desde su oficina en casa, cuando lograba concentrarse. Su esposa Carmen había partido hace 3 años, no por falta de amor, sino porque el peso del silencio de Isabela había comenzado a ahogar también su propia voz. La mansión se había convertido en una clínica privada de primer nivel. Enfermeras especializadas trabajaban en turnos de 12 horas. Fisioterapeutas visitaban 3 veces por semana. Y neurólogos de renombre internacional que habían desfilado por esos pasillos con diagnósticos cada vez más desalentadores. Todos coincidían. El daño neurológico era extenso, irreversible, y las posibilidades de recuperación eran prácticamente inexistentes. Pero Eduardo se negaba a aceptar lo inexistente. Había gastado una fortuna en tratamientos experimentales, terapias alternativas y equipos médicos de última generación. La habitación de Isabela parecía más bien una estación espacial, con cables serpenteando por el suelo y pantallas que mostraban ondas cerebrales, patrones cardíacos y niveles de oxígeno que se mantenían estables, pero sin cambios significativos. «¿Sabes qué, Isabela?», continuó Eduardo, acomodando una manta sobre las piernas de la niña. «Estoy pensando en plantar rosales en el jardín. Tu madre amaba las rosas rojas. Decía que tenían el color de los sueños cumplidos». Mientras hablaba, Eduardo observaba atentamente el rostro de su hija, buscando cualquier microexpresión, cualquier signo de que sus palabras llegaran hasta ella. Había leído en revistas médicas sobre casos de personas en estado vegetativo que podían escuchar y procesar información, aunque no pudieran responder. Se aferraba a esa posibilidad como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. La enfermera María, una mujer experimentada de unos 50 años, entró silenciosamente para revisar los niveles de medicación. Había trabajado con Eduardo desde el primer día y había aprendido a respetar esos momentos íntimos entre padre e hija. «Don Eduardo», dijo suavemente, «llegó una señora preguntando por trabajo. Dice que puede hacer limpieza, cocinar, lo que sea necesario. Se ve muy necesitada». Eduardo no levantó la vista de Isabela. En los últimos años había contratado y despedido a decenas de empleados domésticos. Algunos no soportaban la atmósfera melancólica de la casa, otros se sentían incómodos con los equipos médicos y muchos simplemente no entendían que esta no era una casa común, sino un hogar construido alrededor de la esperanza de un milagro. «¿Tiene referencias?», preguntó sin mucho interés. «No muchas, pero se nota que es trabajadora». «¿Y tiene un niño pequeño?»,
preguntó si podría traerlo mientras trabaja porque no tiene con quién dejarlo. Esta vez, Eduardo sí levantó la vista. Durante años había mantenido la mansión como un santuario silencioso, un lugar donde cada sonido estaba controlado y cada presencia tenía un propósito médico específico. La idea de un niño corriendo por los pasillos le parecía casi una profanación. «Ni sé si es buena idea», murmuró, volviendo a mirar a Isabela. «Este lugar necesita tranquilidad». «El niño se ve muy educado», insistió María. «Y la señora realmente necesita el trabajo. Se llama Doña Carmen, como su esposa». El nombre le causó un escalofrío. Carmen. Su esposa había elegido ese nombre porque significaba canción, y ella siempre decía que la vida debería ser una melodía hermosa. Qué ironía que ahora su mundo estuviera sumido en el silencio más absoluto. «Está bien», suspiró finalmente. «Que venga mañana temprano. Pero que entienda que este no es un lugar común. Hay reglas, hay protocolos». María asintió y se retiró discretamente. Eduardo permaneció un rato más junto a Isabela, observando cómo la luz de la tarde se filtraba por las cortinas beige y creaba patrones dorados sobre el rostro inmóvil de la niña. A veces creía ver un destello de reconocimiento en esos ojos oscuros, pero los médicos le habían explicado que eran solo reflejos involuntarios, respuestas automáticas del sistema nervioso que no tenían ningún significado consciente. Aún así, Eduardo había aprendido a valorar esos pequeños momentos. Una alteración en el ritmo respiratorio cuando ponía música clásica, un ligero cambio en la temperatura de sus manos cuando le leía cuentos, pequeños detalles que tal vez solo existían en su imaginación desesperada por encontrar señales de vida consciente. «Mañana vendrá alguien nuevo», le dijo a Isabela, como si pudiera entenderle. «Una señora que se llama Carmen, como mamá, y traerá a su niño. Quizás sea bueno». Los médicos decían que las personas que en el estado de Isabela no percibían estos detalles, pero él se negaba a que su hija viviera en la oscuridad, física o emocional. Mientras preparaba la medicación nocturna de Isabela, Eduardo reflexionó sobre los cambios que había experimentado su vida. Años atrás, su mayor preocupación era cerrar contratos millonarios y expandir su empresa a nuevos mercados internacionales. Ahora, su día se medía en pequeños rituales de cuidado, verificar constantes vitales, ajustar almohadas, hablarle a alguien que no podía responder. Pero había algo extraño en el ambiente esa noche. Tal vez era la perspectiva de tener nuevas presencias en la casa, o quizás la nostalgia provocada por ese nombre tan significativo. Eduardo sintió una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: curiosidad por lo que traería el día siguiente. Mientras besaba la frente de Isabela para darle las buenas noches, no podía imaginar que esa decisión aparentemente insignificante de contratar a una nueva empleada doméstica estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre su hija, sobre sí mismo y sobre los milagros que pueden ocurrir cuando menos los esperamos. La mañana siguiente llegó con el sonido inusual del timbre de la mansión, resonando por primera vez en meses. Eduardo, que ya había completado su rutina matutina de verificar los signos vitales de Isabela, se dirigió personalmente a la puerta principal. Le pareció curioso que después de años de vivir prácticamente aislado, ahora sintiera una mezcla de nerviosismo y expectativa. Doña Carmen esperaba en el umbral con una postura humilde, pero digna. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en un moño sencillo y ropas que, aunque gastadas, estaban impecablemente limpias. A su lado, un niño de 8 años la observaba todo con esos ojos brillantes y curiosos que solo tienen los niños que han aprendido a encontrar aventuras en los lugares más inesperados. «Buenos días, señor Morera», dijo Carmen con una voz suave pero firme. «Soy Carmen Ruiz y este es mi hijo Mateo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad». Eduardo estudió al niño por un momento. Mateo tenía el cabello castaño un poco revuelto y llevaba una mochila pequeña que parecía contener tesoros secretos. Lo que más le llamó la atención fue que el niño no mostraba la timidez típica de su edad ante un extraño. En cambio, sonrió con naturalidad y dijo: «Mi mamá dice que usted tiene una casa muy grande.
¿Es verdad que hay habitaciones que nunca se usan? Carmen se sonrojó ligeramente. Perdone, señor. Mateo es muy curioso. A veces pregunta cosas que no debe. No se preocupe, respondió Eduardo, sorprendido de encontrar genuina calidez en su propia voz. Sí, es una casa grande. Quizás demasiado grande para las personas que la habitamos. Mientras los conducía hacia el interior, Eduardo explicó las particularidades de la mansión. Les habló sobre los horarios de las enfermeras, las zonas donde se encontraban los equipos médicos más sensibles y la importancia de mantener un ambiente tranquilo. Carmen escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas pertinentes que demostraban su experiencia en el cuidado doméstico. Mateo, por su parte, observaba todo con fascinación silenciosa. No parecía intimidado por los sonidos de las máquinas médicas que se escuchaban desde el segundo piso, ni por la formalidad casi hospitalaria de algunos espacios. Cuando pasaron junto a la escalera principal, decorada con retratos familiares de tiempos más felices, se detuvo frente a una fotografía de Eduardo con su esposa Carmen y una versión más joven de Isabela. ¿Esta es su familia?, preguntó con la inocencia directa de la infancia. Eduardo sintió el familiar nudo en la garganta. Sí, mi esposa ya no vive aquí, y mi hija Isabela está enferma. Por eso necesitamos tanto silencio y cuidado especial. ¿Puedo conocerla?, preguntó Mateo con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo querer conocer a alguien enfermo. Carmen se apresuró a intervenir. Mateo, no puedes molestar a la niña. El señor Morera nos explicó que necesita tranquilidad. Pero algo en la expresión sincera del niño conmovió a Eduardo. Durante años había protegido a Isabela de visitas innecesarias, de miradas de curiosidad morbosa, de personas que no sabían cómo comportarse ante su condición. Sin embargo, había algo diferente en la actitud de Mateo. No había lástima en sus ojos, solo curiosidad genuina y amable. Tal vez más tarde, dijo Eduardo finalmente. Primero necesito que ustedes se instalen y entiendan cómo funcionan las cosas aquí. Pasaron las siguientes 2 horas estableciendo rutinas y responsabilidades. Carmen demostró ser excepcionalmente eficiente y organizó rápidamente un plan de limpieza que respetaba los horarios médicos y las necesidades especiales de la casa. Mateo permaneció callado la mayor parte del tiempo, entretenido con un cuaderno donde dibujaba con lápices de colores que sacaba de su mochila. Cuando llegó la hora del almuerzo, Eduardo se retiró como siempre a comer junto a Isabela. Era una rutina que había establecido años atrás. Le hablaba sobre la comida, describía los sabores, le contaba anécdotas sobre los ingredientes, como si ella pudiera participar de la experiencia, aunque solo fuera a través de sus palabras. Estaba a mitad de explicarle sobre las especias del pollo que había preparado la cocinera, cuando escuchó pasos pequeños en el corredor. Mateo apareció en la puerta de la habitación, cargando su cuaderno y mirando con curiosidad genuina hacia donde estaba Isabela. «Perdón», dijo suavemente. «Mi mamá está limpiando y yo quería... ¿Puedo ver cómo está la niña?» Eduardo dudó. Durante años había mantenido las visitas al mínimo, creyendo que era lo mejor para Isabela. Pero algo en la actitud del niño, tan libre de prejuicios y miedos adultos, lo hizo reconsiderar. «Puedes entrar», dijo finalmente, «pero tienes que ser muy silencioso. Isabela necesita descanso». Mateo se acercó lentamente, observando a Isabela con la misma naturalidad con la que había observado todo lo demás en la casa. No preguntó qué le pasaba, no mostró compasión exagerada. Simplemente se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas y abrió su cuaderno. «Hola», le dijo a Isabela con sencillez. «Soy Mateo. Mi mamá y yo vamos a vivir aquí un tiempo. ¿Te gusta dibujar?» Eduardo observó la escena con una mezcla de ternura y dolor. Era la primera vez en años que alguien se dirigía a Isabela como si fuera una niña normal, capaz de responder y participar. Mateo comenzó a mostrarle sus dibujos, explicando cada uno con el entusiasmo típico de su edad. «Este es mi perro Canela, pero se perdió hace un mes», decía, señalando un dibujo de un perro marrón. «Y esta es mi mamá trabajando. Siempre está trabajando, pero por las noches me cuenta cuentos». Lo más extraordinario era que Mateo no parecía esperar respuestas.
Simplemente compartía su mundo con Isabela, como si ella fuera una participante activa en la conversación. Eduardo notó algo que lo dejó sin aliento. Durante varios minutos, los ojos de Isabela parecieron seguir los movimientos de las manos de Mateo, mientras el niño señalaba sus dibujos. ¿Has notado algo diferente en los monitores?, le preguntó en voz baja a María cuando la enfermera entró para la revisión de la tarde. María observó las pantallas con atención profesional. El ritmo cardíaco está ligeramente más elevado de lo normal, pero dentro de parámetros normales. La actividad cerebral. Hay algunas ondas que no había visto antes, pero podrían ser variaciones normales. Pero Eduardo había vivido tanto tiempo interpretando cada pequeño cambio en las constantes vitales de Isabela, que sabía que eso no era normal. Era diferente. Y la diferencia había comenzado exactamente cuando Mateo entró en la habitación. Durante los días siguientes, Mateo estableció una rutina propia. Después de que Carmen terminara sus tareas matutinas, el niño pedía permiso para visitar a Isabela. Se sentaba en el suelo junto a ella y le mostraba sus dibujos del día. A veces le contaba historias inventadas. Otras veces le hablaba sobre cosas que había visto en la televisión o recuerdos de lugares donde había vivido con su madre. Lo más sorprendente era que Carmen comenzó a notar pequeños detalles que todos los demás habían pasado por alto. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Isabela, observó que la niña parpadeaba de manera diferente cuando Mateo mencionaba ciertas palabras. Era un parpadeo más lento, más deliberado, como si estuviera procesando información. «Señor Morera», le dijo Carmen esa noche, con la voz cargada de una excitación contenida. «¿Puedo hablar con usted?». Eduardo la encontró en la cocina, secándose las manos nerviosamente con un paño de cocina. Carmen había estado observando a Isabela con la misma atención que una madre observa a sus propios hijos, y había comenzado a notar patrones que los profesionales médicos habían pasado por alto. «Creo que Isabela nos está escuchando», dijo finalmente, con una convicción que sorprendió a Eduardo. Hoy, cuando Mateo le contó sobre los gatos del barrio donde vivíamos antes, ella movió los dedos de la mano derecha. Fue muy sutil, pero yo lo vi. Y ayer, cuando él le cantó una canción, sus ojos se movieron hacia él. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había buscado desesperadamente señales de conciencia en su hija, pagando a los mejores especialistas del mundo para que encontraran alguna evidencia de actividad cognitiva. Y ahora, una empleada doméstica y un niño de 8 años le estaban diciendo que habían encontrado lo que todos los demás habían declarado imposible. «¿Estás segura?», preguntó con una voz que apenas lograba controlar. «Tan segura como de que estoy aquí hablando con usted», respondió Carmen con firmeza. «Esa niña está despierta por dentro. Solo necesita que alguien encuentre la manera de llegar hasta ella». Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó en su oficina, revisando años de reportes médicos, buscando alguna explicación para lo que Carmen había observado. Pero por primera vez en mucho tiempo, los reportes médicos le parecían insuficientes. Había algo que los números y las gráficas no podían capturar: la intuición de una madre, la inocencia de un niño y la posibilidad de que el amor y la paciencia pudieran lograr lo que la ciencia había declarado imposible. Las semanas siguientes transformaron sutilmente la atmósfera de la mansión Morera. Eduardo había comenzado a prestar atención obsesiva a cada detalle del comportamiento de Isabela, especialmente cuando Mateo estaba presente. Lo que al principio había descartado como coincidencias, ahora lo mantenía despierto por las noches, analizando cada pequeño cambio en las constantes vitales de su hija. Carmen había empezado a llevar un cuaderno secreto donde anotaba meticulosamente sus observaciones. Como mujer que había criado 3 hijos propios, tenía un instinto desarrollado para detectar respuestas sutiles que los profesionales médicos, acostumbrados a buscar reacciones más obvias, habían pasado por alto. Hoy Mateo le enseñó a Isabela una piedra que encontró en el jardín. Escribía Carmen en su cuaderno esa tarde. Cuando él dijo que la piedra tenía forma de corazón,
Isabela cerró los ojos por más tiempo del normal. No fue un parpadeo común. Fue como si estuviera procesando la información. Mateo, ajeno a las tensiones de los adultos, había establecido su propia rutina con Isabela. Cada día después del almuerzo, se sentaba junto a ella con una caja de lápices de colores y papel, creando dibujos que luego pegaba en las paredes de la habitación. Lo que había comenzado como una pared blanca y estéril, ahora mostraba una galería colorida de árboles, animales, casas con chimeneas humeantes y familias sonrientes. ¿Sabes qué, Isabela?, le decía Mateo mientras coloreaba un dibujo de mariposas. Mi mamá dice que las mariposas saben cosas que nosotros no sabemos. Pueden ver colores que nuestros ojos no ven. Tal vez tú también puedes ver cosas que nosotros no vemos. Eduardo, que había comenzado a escuchar estas conversaciones desde la puerta, sintió un escalofrío al escuchar las palabras del niño. ¿Era posible que Isabela pudiera percibir aspectos del mundo que los demás no podían detectar? Los médicos siempre habían hablado de su condición en términos de limitaciones, nunca de posibilidades alternativas. Una tarde de julio, algo extraordinario sucedió. Mateo había traído una pequeña caja de música que había encontrado en el mercadillo local. Era una caja antigua, con una bailarina que giraba al compás de una melodía simple pero hermosa. Cuando la abrió junto a Isabela, la música llenó la habitación con notas cristalinas que parecían flotar en el aire. Carmen, que estaba organizando medicamentos en el armario, se detuvo bruscamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. No eran lágrimas de dolor o frustración. Había algo diferente en ellas, algo que hablaba de una emoción profunda y genuina. «¡Señor Morera!», gritó Carmen, corriendo hacia el pasillo. «¡Venga rápido! Isabela está llorando». Eduardo llevó corriendo, seguido por María, la enfermera. Encontraron a Isabela con los ojos ligeramente más abiertos de lo normal, con lágrimas frescas en sus mejillas, mientras Mateo continuaba con la caja de música abierta, aparentemente inconsciente de la revolución emocional que estaba presenciando. «¿Cuándo comenzó?», preguntó Eduardo, arrodillándose junto a su hija y tomando su mano. «Cuando empezó la música», respondió Mateo con naturalidad. «Creo que le gusta esta canción». María revisó inmediatamente los monitores. El ritmo cardíaco está elevado, pero es una elevación estable. La presión arterial también subió ligeramente. «Y mire esto», señaló hacia las ondas cerebrales en la pantalla. «Hay actividad en áreas que normalmente están silenciosas». Eduardo observó las lágrimas de su hija con una mezcla de asombro y terror. Durante años había rogado por cualquier signo de que Isabela pudiera sentir, procesar, responder. Ahora que lo tenía frente a él, se sentía abrumado por las implicaciones. «¿Podemos repetir la música?», preguntó con voz temblorosa. Mateo volvió a dar cuerda a la caja de música. Esta vez, todos observaron con atención científica. Las lágrimas no se repitieron, pero algo más sutil ocurrió. Isabela movió imperceptiblemente la cabeza hacia la fuente del sonido. Esa noche, Eduardo convocó una reunión de emergencia con el equipo médico de Isabela. Dr. Ramírez, el neurólogo principal, llegó desde Granada junto con 2 especialistas más. Revisaron exhaustivamente los datos de los últimos días, comparando patrones de actividad cerebral, cambios en las constantes vitales y las anotaciones detalladas que Carmen había estado recopilando. «Es extraordinario», admitió Dr. Ramírez después de horas de análisis. «Hay cambios consistentes en la actividad neurológica que coinciden con los momentos que ustedes han documentado. No puedo explicarlo desde el punto de vista médico tradicional, pero los datos no mienten». «¿Qué significa esto para Isabela?», preguntó Eduardo, aferrándose a una esperanza que había mantenido enterrada durante años. «Significa que tal vez hemos estado evaluando su condición de manera incorrecta», respondió el doctor Ramírez lentamente. «Es posible que Isabela tenga más capacidad de procesamiento consciente de lo que habíamos determinado. Pero debemos ser extremadamente cuidadosos. No queremos crear falsas expectativas». Sin embargo, para Eduardo ya no se trataba de expectativas. Se trataba de evidencia tangible de que su hija
estaba más presente de lo que nadie había imaginado. Comenzó a pasar aún más tiempo en la habitación de Isabela, observando, hablando, buscando maneras de comunicarse con ese mundo interior que parecía estar emergiendo lentamente. Carmen, por su parte, había intensificado sus observaciones. Comenzó a notar que Isabela respondía de manera diferente a distintos estímulos. Ciertos tipos de música clásica provocaban alteraciones en su respiración. Algunas texturas, cuando Mateo las acercaba a sus manos, causaban pequeños cambios en la tensión muscular. Y las voces familiares, especialmente la de Eduardo y la de Mateo, parecían generar respuestas más consistentes que las de extraños. Es como si tuviera que aprender a comunicarse de nuevo, reflexionó Carmen, una tarde mientras observaba a Mateo mostrarle a Isabela diferentes objetos del jardín. Como si hubiera estado dormida por mucho tiempo y ahora estuviera despertando poco a poco. Mateo había desarrollado una sensibilidad especial hacia las respuestas de Isabela. Parecía intuir cuándo ella estaba más receptiva, cuándo necesitaba silencio, cuándo estaba lista para nuevos estímulos. Sin entrenamiento médico ni conocimientos técnicos, el niño había logrado establecer una conexión que desconcertaba a todos los adultos. ¿Sabes? Le dijo Mateo a Isabela una tarde mientras dibujaba. Creo que eres como una radio que está entre estaciones. A veces se escucha la música claramente y a veces hay estática. Pero la música siempre está ahí. Eduardo, que escuchaba desde la puerta, sintió que esas palabras del niño describían mejor la condición de Isabela que todos los informes médicos que había leído. Su hija no estaba simplemente ausente. Estaba sintonizando lentamente una frecuencia que les permitiría comunicarse con ella. Pero junto con la esperanza llegaron también nuevos miedos. ¿Y si Isabela había estado consciente todo este tiempo, atrapada en un cuerpo que no podía responder? ¿Cuánto sufrimiento silencioso había experimentado? ¿Qué memorias tenía de los años de silencio? Eduardo se debatía entre la alegría de los descubrimientos y la culpa abrumadora de no haber encontrado estas señales antes. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de video que había comenzado a hacer de las sesiones de Mateo con Isabela, Eduardo notó algo que lo dejó sin aliento. En una grabación de la semana anterior, cuando Mateo le había contado un cuento sobre un reino donde los árboles podían hablar, Isabela había movido ligeramente los labios. Era tan sutil que había pasado desapercibido en el momento, pero al revisar el video en cámara lenta, el movimiento era inconfundible. «Está tratando de hablar», murmuró Eduardo para sí mismo, sintiendo que el mundo se redefinía a su alrededor. «Mi niña está tratando de regresar a nosotros». La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿cómo podía ayudarla a completar ese viaje de regreso? Y más importante aún, ¿estaba preparado para las verdades que Isabela podría revelar una vez que encontrara su voz? El evento que cambiaría todo ocurrió un sábado por la mañana, cuando Eduardo había decidido llevar a Isabela al pequeño parque que se encontraba a solo 3 cuadras de la mansión. Era la primera vez en años que se aventuraba a salir con ella. Inspirado por los pequeños pero constantes progresos que había estado observando, Carmen y Mateo los acompañaron, formando una extraña pero hermosa familia temporal. El parque tenía un diseño peculiar, con senderos que serpenteaban entre árboles centenarios y una serie de escaleras de piedra que descendían hacia una zona más baja, donde había un pequeño estanque con patos. Isabela parecía más alerta que nunca. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera grabando cada detalle del mundo exterior que no había visto en tanto tiempo. Mateo corría adelante, explorando cada rincón con la energía típica de su edad, pero siempre regresando para contarle a Isabela sobre sus descubrimientos. «Mira, Isabela, hay una familia de patos y uno de los patitos está aprendiendo a nadar. Es muy pequeño, como mi hermana, antes de que se fuera al cielo». Eduardo notó que cuando Mateo mencionó a su hermana fallecida, Isabela tuvo una reacción más intensa de lo normal. Sus ojos se enfocaron directamente en el rostro del niño, y por un momento pareció que iba a decir algo,
Pero el momento pasó, y Eduardo se preguntó si no había sido solo su imaginación desesperada. Carmen empujaba suavemente la silla de ruedas por el sendero principal cuando Mateo gritó desde la zona de las escaleras. ¡Vengan a ver! Desde aquí se ve todo el valle. Es como estar en las nubes. Eduardo miró hacia donde señalaba el niño. Las escaleras eran empinadas, con unos 20 escalones que bajaban hacia la plataforma de observación. Normalmente, habría sido demasiado arriesgado intentar bajar con la silla de ruedas de Isabela, pero había una rampa de acceso diseñada precisamente para personas con movilidad reducida. ¿Quieres bajar, Isabela?, le preguntó Eduardo, inclinándose para mirar el rostro de su hija. Podemos ver el paisaje desde allá abajo. Lo que sucedió después desafió todo lo que Eduardo creía saber sobre su hija. Isabela, que nunca había mostrado preferencias claras sobre nada, giró ligeramente la cabeza hacia las escaleras y sus ojos se iluminaron con una intensidad que no había visto desde antes de su enfermedad. Carmen observó la reacción y asintió. «Creo que quiere ir», dijo con certeza. «Mírela, señor Morera. Está más despierta que nunca». Comenzaron el descenso por la rampa lentamente. Mateo los esperaba abajo, señalando hacia diferentes puntos del paisaje y narrando todo lo que veía como si fuera un guía turístico entusiasta. Pero cuando estaban a mitad de camino por la rampa, algo extraño comenzó a suceder. Isabela empezó a emitir sonidos. No eran palabras claras, pero tampoco eran los sonidos involuntarios que ocasionalmente hacía. Eran intentos deliberados de comunicación, como si la proximidad a ese lugar hubiera activado algún recuerdo profundo. «Eduardo», murmuró Carmen, deteniéndose en seco. «¿Escucha eso?» Los sonidos se volvieron más intensos. Isabela parecía agitada, pero no de manera negativa. Era como si estuviera luchando por expresar algo urgente, algo que había estado guardado durante años y que finalmente encontraba una oportunidad de emerger. Mateo, con su sensibilidad instintiva, se acercó corriendo. «¿Qué pasa, Isabela? ¿Quieres decirme algo?» Entonces sucedió lo imposible. Isabela movió su mano derecha de manera deliberada y señaló hacia las escaleras de piedra. No hacia la rampa por donde venían bajando, sino hacia las escaleras reales, empinadas y aparentemente peligrosas para alguien en su condición. «¿Quiere ir por las escaleras?», preguntó Eduardo, confundido. «Pero eso es imposible, mi amor. No puedes». Pero Isabela insistió, moviendo su mano repetidamente hacia las escaleras y emitiendo sonidos cada vez más urgentes. Era la primera vez en 5 años que había mostrado una preferencia clara y específica sobre algo. Mateo observó la situación con la sabiduría intuitiva que solo tienen los niños. «Tal vez tiene que ir por ahí», dijo simplemente. «Tal vez hay algo importante allí». Carmen miró a Eduardo con una expresión que mezclaba preocupación y comprensión. «Señor Morera, yo creo que deberíamos intentarlo. Si Isabela está pidiendo algo tan específico por primera vez en años, debe tener una razón». Eduardo sintió que se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Todo su instinto protector le decía que no arriesgara la seguridad física de Isabela. Pero por otro lado, esta era la primera vez que su hija había expresado claramente un deseo, una voluntad propia. «¿Cómo podemos hacerla un poquito?» Isabela decía, «Por favor, solo tiene una razón». Debe tener una razón. Eduardo sintió que se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Todo su instinto protector le decía que no arriesgara la seguridad física. Comenzó a decir, pero Mateo ya había encontrado una solución. «Podemos cargarla», sugirió el niño con naturalidad. «Usted la carga y yo ayudo. Mi mamá nos dice dónde poner los pies para no tropezar». La idea era arriesgada, pero no imposible. Eduardo era un hombre fuerte y Isabela, a sus 12 años, no pesaba mucho debido a su condición. Carmen podía guiarlos paso a paso por las escaleras. «Está bien», decidió Eduardo finalmente, «pero vamos muy despacio. Y si hay cualquier problema, nos detenemos inmediatamente». Con cuidado infinito, Eduardo levantó a Isabela de su silla de ruedas. Era la primera vez en años que la cargaba en brazos.
y sintió una emoción abrumadora al sentir el peso real de su hija, la calidez de su cuerpo contra el suyo. Isabela se relajó en sus brazos de una manera que no había hecho desde que era muy pequeña. Comenzaron el descenso por las escaleras de piedra. Carmen iba adelante, probando cada escalón y guiándolos cuidadosamente. Mateo los seguía de cerca, listo para ayudar si era necesario. Con cada paso, Eduardo podía sentir que algo estaba cambiando en Isabela. Su respiración se había normalizado, pero había una tensión expectante en su cuerpo, como si estuviera esperando algo específico. Cuando llegaron al 15º escalón, a solo 5 pasos de la plataforma inferior, Isabela hizo algo que paralizó a todos. Levantó la cabeza con un movimiento deliberado y claro, miró directamente a los ojos de Eduardo y susurró con una voz ronca pero inconfundible: «Papá». Eduardo casi se tambalea del shock. Carmen se cubrió la boca con las manos, conteniendo un grito de asombro. Mateo saltó de emoción, pero tuvo la sensatez de mantenerse callado para no interrumpir el momento. «¿Isabela?», murmuró Eduardo con voz quebrada. «Mi niña, ¿puedes oírme?». Los ojos de Isabela, que habían estado perdidos en algún mundo interior durante 5 años, ahora estaban completamente enfocados en el rostro de su padre. Había reconocimiento en ellos, pero también algo más profundo: memoria. Había escuchado cada palabra que le había dicho durante todos esos años, cada historia, cada declaración de amor, cada momento de desesperación que él había compartido creyendo que hablaba a la nada. «¿Siempre me escuchaste?», preguntó Eduardo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Isabela asintió ligeramente. No podía responder, como está en una caja de cristal. Carmen se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó, mi niña? ¿Por qué ahora puedes hablar?». Isabela miró hacia Mateo, quien se había acercado con una sonrisa enorme en el rostro. Él me enseñó que podía salir». «¿Mateo te enseñó?», preguntó Eduardo, mirando al niño con asombro. «Sus historias», continuó Isabela con voz entrecortada, pero cada vez más clara. «Sus dibujos me mostraron que había un camino de vuelta». Mateo se sonrojó ligeramente. «Solo quería ser tu amigo», dijo con simplicidad. «Sabía que estabas allá adentro». Eduardo terminó de bajar los últimos escalones y se sentó en un banco de la plataforma, aún con Isabela en brazos. «¿Qué recuerdas de todos estos años?», le preguntó suavemente. «Todo», respondió Isabela, y esa simple palabra contenía años de soledad, comprensión silenciosa y amor no correspondido. «Recuerdo cuando mamá se fue. Recuerdo tus cuentos todas las noches. Recuerdo cuando llorabas pensando que no te escuchaba». La revelación fue devastadora y hermosa al mismo tiempo. Eduardo se dio cuenta de que durante todos esos años de aparente comunicación unilateral, en realidad había estado manteniendo una conversación constante con su hija. Ella había sido testigo silencioso de su dolor, su amor, su dedicación inquebrantable. «¿Por qué no pudiste responder antes?», preguntó Carmen con ternura. Isabela cerró los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. «Los médicos dijeron que era mejor mantenerme quieta. Dijeron que si me movía, podía empeorar». Eduardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué médicos, mi amor? Antes de llegar contigo, cuando era pequeña, me dijeron que no debía moverme, nunca. Que si hablaba o me movía, algo malo pasaría». La verdad comenzó a emerger como agua a través de una presa rota. Isabela no había nacido con una condición neurológica irreversible. Había sido condicionada, silenciada, traumatizada hasta el punto donde su mente había creado una prisión interna para protegerse del miedo. «Mi amor», dijo Eduardo con voz temblorosa, «esos médicos estaban equivocados. Nunca tuviste que quedarte callada. Nunca tuviste que tener miedo». Isabela lo miró con una mezcla de alivio y confusión. ¿Puedo hablar siempre ahora?» «Siempre», le prometió Eduardo, besando su frente. «Nunca más tendrás que guardar silencio. Nunca más estarás sola en esa caja de cristal». En ese momento, en una plataforma de piedra rodeada de naturaleza,
Con Carmen y Mateo como testigos, comenzó la verdadera sanación de Isabela. No era una recuperación médica milagrosa, sino el despertar de una niña que había estado esperando pacientemente durante años la oportunidad de ser libre, para ser simplemente ella misma. Los días siguientes al despertar de Isabela fueron un torbellino de emociones contradictorias para Eduardo. La alegría abrumadora de recuperar a su hija se mezclaba con una culpa devastadora y una ira creciente hacia las circunstancias que habían robado 5 años de la vida de Isabela. Pero por encima de todo, estaba la urgencia de entender completamente lo que había sucedido. Isabela, ahora que había roto su silencio autoimpuesto, parecía ansiosa por contar su historia, pero también físicamente exhausta por el esfuerzo de comunicarse después de tanto tiempo. Las palabras le llegaban lentamente, como si tuviera que traducir cada pensamiento desde un lenguaje interno que había desarrollado durante su encierro mental. Al principio, le contó a Eduardo, durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Tenía mucho miedo. Los doctores del hospital me dijeron que si hablaba o me movía, las máquinas dejarían de funcionar y algo terrible pasaría. Era muy pequeña. Creí que era verdad. Eduardo tuvo que hacer pausas. El hospital donde Isabela había estado antes de llegar a él había empleado métodos de contención psicológica que lindaban con el abuso. Habían convencido a una niña vulnerable de que su propia voz era peligrosa. «¿Pero cómo llegaste a mí?», preguntó Eduardo una tarde, mientras Isabela practicaba movimientos simples con sus manos, redescubriendo lentamente el control motor que había suprimido voluntariamente. «Había una enfermera», recordó Isabela, con una pequeña sonrisa iluminando su rostro. «Se llamaba Elena. Ella me contó que había un señor que quería darme una familia, alguien que me cuidaría sin lastimarme. Me dijo que podía confiar en ti, pero que tendría que ser muy valiente». Eduardo recordó vagamente a Elena, una mujer mayor que había facilitado la adopción de Isabela cuando él y su esposa Carmen no podían tener hijos biológicos. En ese momento, solo le habían dicho que Isabela tenía una condición neurológica compleja, pero ahora se daba cuenta de que Elena probablemente sabía más de lo que había revelado. Carmen Ruiz había observado estas revelaciones con una mezcla de compasión maternal y determinación práctica. Como mujer que había enfrentado sus propias tragedias, entendía que sanar requería tanto emoción como acción. Comenzó a documentar meticulosamente todo lo que Isabela recordaba, preparando un expediente que eventualmente sería crucial. «Necesitamos encontrar a esa enfermera Elena», le dijo a Eduardo una noche, «y necesitamos los registros médicos reales de ese hospital. Isabela merece justicia, pero más importante aún, merece que la verdad complete salga a la luz». Mateo, por su parte, había aceptado los cambios con la naturalidad adaptativa de la infancia. Para él, Isabela había sido siempre una amiga real. Ahora simplemente podía hablar con él. Continuó visitándola diariamente, pero ahora sus sesiones se habían convertido en verdaderas conversaciones, donde Isabela compartía sus propias historias e ideas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», lo contó Isabela a Mateo una tarde mientras pintaban juntos. «Durante todos esos años, construí un mundo completo en mi mente. Tenía amigos imaginarios, paisajes, aventuras. Era como vivir en un libro que solo yo podía leer». Mateo escuchó con fascinación. «¿Puedes dibujar ese mundo? Me gustaría verlo». Así comenzó una nueva forma de terapia para Isabela. A través del arte, empezó a exteriorizar el rico mundo interior que había desarrollado durante su silencio. Sus dibujos mostraban paisajes fantásticos, personajes coloridos y escenas que hablaban de una imaginación que había florecido a pesar de las circunstancias más adversas. Eduardo observaba estas sesiones artísticas con asombro y dolor. Su hija había vivido una vida emocional completa durante todos esos años, pero él no había podido ser parte de ella. Sin embargo, gradualmente comenzó a entender
que su presencia constante, sus cuentos nocturnos y su amor inquebrantable habían sido parte fundamental de ese mundo interior de Isabela. «Papá», le dijo Isabela una noche, «en mis aventuras imaginarias siempre había un rey sabio que protegía el reino. Tenía tu voz». La investigación sobre el pasado de Isabela llevó a Eduardo por un camino doloroso pero necesario. Con la ayuda de un investigador privado, logró obtener copias de los registros médicos del hospital donde Isabela había estado antes de la adopción. Lo que descubrió lo llenó de una ira justa y una determinación inquebrantable. Los registros mostraban una historia de negligencia médica, tratamientos experimentales no autorizados y métodos de control psicológico que habían sido aplicados a varios niños vulnerables. Isabela no había sido la única víctima, había sido parte de un patrón sistemático de abuso disfrazado de tratamiento médico. Dr. Ramírez, quien había sido el neurólogo de Isabela durante años, revisó los registros con horror profesional. Esto explica por qué nunca pudimos encontrar evidencia física de daño neurológico, le dijo Eduardo. No había daño físico que encontrar. El daño era psicológico, pero tan profundo que se manifestaba como síntomas neurológicos. La enfermera Elena, ahora jubilada, fue localizada viviendo en un pequeño pueblo cerca de Córdoba. Cuando Eduardo la contactó, la mujer mayor rompió en lágrimas por teléfono. «He vivido con esa culpa durante años», le confesó Elena durante su encuentro. Sabía que lo que estaban haciendo en ese hospital estaba mal, pero era solo una enfermera. No tenía poder para detenerlo. Lo único que pude hacer fue asegurarme de que niños como Isabela encontraran familias que realmente los amaran. Elena reveló que había documentado secretamente muchos de los abusos que había presenciado, guardando evidencia durante años con la esperanza de que algún día alguien pudiera usar esa información para obtener justicia. Le entregó a Eduardo una caja llena de documentos, fotografías y testimonios escritos que formaban un caso sólido contra el hospital y los médicos responsables. «Isabela era especial», le contó Elena a Eduardo. «Incluso en medio de todo ese horror, mantenía una luz en sus ojos. Sabía que si encontraba la familia correcta, podría sanar. Por eso la elegí para ustedes». Con toda esta información, Eduardo se enfrentó a una decisión crucial. Podía usar la evidencia para buscar justicia legal, exponiendo públicamente los abusos que Isabela y otros niños habían sufrido. Pero hacerlo también significaría someter a Isabela a interrogatorios, exámenes médicos adicionales y potencialmente revivir traumas que apenas estaba comenzando a procesar. «¿Qué quieres hacer, mi amor?», le preguntó a Isabela una noche, después de explicarle cuidadosamente las opciones. Isabela pensó durante largos minutos antes de responder. «Quiero que otros niños no pasen por lo que yo pasé», dijo finalmente con una madurez que rompió el corazón de Eduardo. «Si contar mi historia puede ayudar a otros, entonces quiero contarla». Carmen Ruiz, quien había seguido toda la investigación con interés personal, ofreció su apoyo incondicional. «Mi familia estará aquí para lo que necesiten», prometió. «Mateo también. Él entiende que ustedes están haciendo algo importante». Mateo, con la sabiduría simple de los 8 años, le dijo a Isabela: «Eres muy valiente. Los héroes de mis cuentos nunca eran tan valientes como tú». Mientras Eduardo preparaba el caso legal que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente las vidas de muchos otros niños vulnerables, Isabela continuó su proceso de sanación. Sus habilidades motoras mejoraban diariamente, su vocabulario se expandía, y lo más importante, su sonrisa se volvía más frecuente y genuina. La mansión, que había sido un mausoleo silencioso durante tantos años, ahora resonaba con risas, conversaciones y los sonidos de una familia verdadera. Carmen Ruiz y Mateo habían dejado de ser empleados para convertirse en parte integral de esta nueva realidad familiar. Una tarde, mientras observaba a Isabela y Mateo jugando en el jardín, Eduardo se dio cuenta de que a pesar de todo el dolor y la injusticia que habían enfrentado, habían emergido algo hermoso.
habían encontrado no solo la voz de Isabela, sino también una nueva comprensión del poder del amor persistente, la importancia de la verdad y el valor de luchar por la justicia incluso cuando el camino es difícil. 2 años después del despertar de Isabela, la mansión Morera había sido transformada completamente. Los pasillos que una vez habían sido dominados por el silencio médico ahora resonaban con música, conversaciones animadas y la energía vibrante de una familia que había aprendido a celebrar cada pequeña victoria. El caso legal contra el hospital había concluido exitosamente 6 meses atrás. La evidencia recopilada por Elena y los testimonios de Isabela y otros sobrevivientes habían resultado en reformas significativas en el sistema de salud infantil. El hospital fue clausurado. Varios médicos perdieron sus licencias y se estableció un fondo de compensación para las víctimas. Pero más importante que cualquier victoria legal, la historia de Isabela había inspirado cambios en protocolos médicos en toda España, asegurando que otros niños no sufrieran el mismo destino. Isabela, ahora de 14 años, había florecido de maneras que Eduardo nunca había imaginado posibles. Su inteligencia, agudizada por años de observación silenciosa y contemplación interna, la había convertido en un estudiante excepcional, pero más allá de sus logros académicos, había desarrollado una empatía profunda y una sabiduría emocional que impresionaba a todos los que la conocían. «Papá», le dijo Isabela una mañana mientras desayunaban en el patio rodeado de los rosales que Eduardo había plantado en honor a su esposa. «Quiero estudiar psicología infantil. Quiero ayudar a niños que se sienten perdidos como yo me sentía». Eduardo sonrió, sintiendo un orgullo que se mezclaba con asombro constante hacia la fortaleza de su hija. «Me parece una idea maravillosa, mi amor. Tienes un don especial para entender a los demás». Carmen Ruiz, quien había permanecido con la familia después de que su rol evolucionara de empleada doméstica a figura maternal para Isabela, servía jugo de naranja fresco mientras observaba la conversación con satisfacción. Su propia vida había encontrado un propósito renovado en esta familia que había adoptado tanto a ella como a su hijo. Mateo, ahora de 10 años, había crecido como el hermano menor que Isabela nunca había tenido. Su amistad había evolucionado naturalmente hacia una relación fraternal profunda, llena de aventuras compartidas, secretos susurrados y el tipo de complicidad que solo surge entre almas que se han encontrado en el momento perfecto. «¿Recuerdan cuando creíamos que las únicas aventuras estaban en mis dibujos?», preguntó Mateo mientras mordía una tostada. «Ahora vivimos aventuras reales todos los días». Era cierto. La familia había viajado juntos por primera vez el año anterior, visitando museos, playas y ciudades que Isabela había soñado conocer durante sus años de confinamiento. Cada experiencia nueva era recibida por ella con una intensidad y gratitud que recordaba a todos lo preciosa que es la libertad. El estudio de Eduardo había sido convertido en un estudio de arte, donde Isabela creaba tinturas que capturaban tanto la oscuridad de su pasado como la luminosidad de su presente. Sus obras habían comenzado a ser exhibidas en galerías locales, no por compasión, sino por su genuino mérito artístico. Los críticos describían su trabajo como una exploración poética de la resiliencia humana y ventanas hacia la esperanza en medio de la adversidad. Una de sus pinturas más famosas, titulada El niño que me devolvió la voz, mostraba a un niño de cabellos castaños sentado junto a una figura femenina rodeada de colores que gradualmente se volvían más brillantes. La obra había sido adquirida por el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, con la condición de que las ganancias fueran donadas a organizaciones que trabajaban con niños vulnerables. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le comentó Isabela a Eduardo una tarde, mientras caminaban por el mismo parque donde había recuperado su voz. «No fue solo que recuperé la capacidad de hablar, fue que aprendí que mi voz siempre había tenido valor, incluso cuando no podía usarla». Eduardo se detuvo y la abrazó, sintiendo una gratitud tan profunda
que apenas podía expresarla con palabras. Tu voz ha cambiado no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas otras personas. Era verdad. Isabela había comenzado a visitar hospitales y centros de rehabilitación, no como paciente, sino como embajadora de esperanza. Su historia había sido documentada en artículos médicos, había inspirado cambios en políticas públicas y había dado esperanza a familias que enfrentaban situaciones similares. Doctor Ramírez, quien ahora era un colaborador cercano en lugar de solo un médico, había comentado en una conferencia médica reciente: el caso de Isabela Morera nos enseña que la sanación verdadera requiere más que protocolos médicos. Requiere amor, paciencia y la disposición de escuchar voces que pueden estar hablando en frecuencias que nuestros instrumentos no pueden detectar. Una tarde especial de primavera, mientras toda la familia trabajaba en el jardín plantando nuevas flores, Mateo hizo una observación que tocó el corazón de todos. ¿Saben?, dijo mientras cavaba pequeños hoyos para las semillas. Creo que todos estábamos un poco perdidos antes de encontrarnos. Papá Eduardo estaba perdido sin poder ayudar a Isabela. Isabela estaba perdida en su silencio. Mi mamá y yo estábamos perdidos sin un hogar real. Pero cuando nos encontramos nuestro camino. Carmen limpió discretamente una lágrima mientras asentía. Tienes razón, mi niño. A veces las personas se encuentran exactamente cuando más se necesitan. Isabela, que había desarrollado una perspectiva única sobre el destino y las conexiones humanas, añadió: creo que algunas historias necesitan ser contadas de maneras específicas. La nuestra necesitaba silencio primero, para que pudiéramos aprender a valorar las voces cuando finalmente aparecieran. Esa noche, Eduardo estableció una nueva tradición familiar. Decidió que cada semana se reunirían para compartir historias, no solo sobre su pasado, sino sobre sus sueños para el futuro. Quería asegurarse de que ninguna voz en su familia fuera jamás silenciada o no escuchada. Quiero que esta historia sea recordada, le dijo Eduardo a su familia reunida en la sala, con Isabela acurrucada a su lado y Mateo dibujando en el suelo, mientras Carmen tejía en su silla favorita. No solo porque muestra lo que pudimos superar, sino porque muestra el poder de no rendirse nunca, de escuchar con el corazón y de creer en milagros que vienen disfrazados de conexiones humanas simples. Isabela levantó la vista de su libro. ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que la gente recuerde? Eduardo sonrió, pensando en todas las familias que podrían estar enfrentando sus propios silencios, sus propias búsquedas de conexión y sanación. Contaremos nuestra historia una y otra vez en todas las formas posibles. La escribiremos, la pintaremos, la viviremos, y esperaremos que inspire a otros a nunca dejar de buscar esas voces que parecen perdidas, pero que en realidad solo están esperando la oportunidad correcta para ser escuchadas. Mateo levantó la vista de su dibujo. ¿Como una cadena de historias que se conectan? Exactamente, confirmó Eduardo. Y tal vez alguien que escuche nuestra historia encontrará el valor para no rendirse con su propia búsqueda, para seguir creyendo en los milagros de todos los días, para entender que el amor persistente realmente puede romper cualquier silencio. Carmen sonrió mientras guardaba su tejido. Y tal vez compartan su propia historia también, porque todos tenemos algo valioso que contar. Isabela cerró su libro y miró hacia la ventana donde las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Granada. Si alguien está escuchando nuestra historia ahora mismo, dijo con la sabiduría de alguien que había aprendido el valor de cada palabra, espero que sepan que no importa cuán perdidos se sientan, siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Siempre hay una mano extendida, una historia que puede tocar la suya, una conexión esperando ser descubierta. Eduardo abrazó a su hija, sintiendo el círculo completo de su viaje juntos, desde el silencio desesperante hasta esta conversación llena de esperanza y posibilidad. Y espero, añadió,
Que se unan a nosotros en creer que cada historia merece ser contada, cada voz merece ser escuchada, y cada persona merece encontrar su camino de vuelta a casa. Mateo, sin levantar la vista de su dibujo, murmuró: y que dejen comentarios contando sus propias historias, porque me gustaría conocerlas todas. La familia se rió suavemente ante la inocente pero profunda observación del niño. Carmen se acercó para ver el dibujo de Mateo. Era una familia de 4 personas, de pie en un jardín lleno de flores, con corazones flotando sobre sus cabezas y palabras como esperanza, amor y nunca rendirse escritas en los pétalos de las flores. «Es perfecto», susurró Carmen, besando la frente de su hijo. «Como nuestra historia», añadió Isabela, tomando la mano de Eduardo. En los meses siguientes, Eduardo decidió documentar completamente su experiencia, no solo para su familia, sino para el mundo. Comenzó a escribir un libro sobre su viaje, pero más importante aún, creó una fundación llamada Voces que Esperan, dedicada a ayudar a familias con niños en situaciones similares a la que habían vivido. La fundación ofrecía no solo recursos médicos y legales, sino también algo que Eduardo había aprendido que era igualmente crucial: esperanza sostenida, paciencia amorosa y la comprensión de que la sanación real a menudo requiere tiempo, creatividad y conexiones humanas auténticas. Isabela se convirtió en la embajadora más joven de la fundación, viajando con Eduardo para hablar en conferencias médicas, reuniones familiares y eventos de concienciación. Su mensaje era siempre el mismo, pero nunca repetitivo. Nunca subestimen el poder de estar presente, de seguir hablando incluso cuando parece que nadie escucha, y de creer en posibilidades que los expertos no pueden medir. Durante una de estas conferencias, una madre se acercó a Isabela con lágrimas en los ojos. «Mi hijo ha estado en estado similar al tuyo durante 3 años. Los médicos dicen que no hay esperanza». Isabela tomó las manos de la mujer con firmeza. «Los médicos saben mucho sobre cuerpos, pero no siempre entienden las almas. Su hijo la escucha. Siga hablándole, siga creyendo, y busque a su propio Mateo, alguien que pueda ver lo que los adultos no podemos ver». 6 meses después, esa madre escribió a la fundación para reportar que su hijo había comenzado a mostrar señales de respuesta después de que su hermana menor comenzara a visitarlo diariamente para contarle cuentos y mostrarle sus proyectos escolares. «Una historia más», comentó Eduardo cuando leyó la carta. «Una conexión más, una voz más que encuentra su camino de vuelta». En el 2º aniversario del despertar de Isabela, la familia organizó una celebración especial en el mismo parque donde todo había cambiado. Invitaron a Elena, la enfermera que había facilitado la adopción de Isabela, a Dr. Ramírez, a familias que habían sido ayudadas por la fundación y a periodistas que querían documentar esta historia de esperanza y transformación. Mientras Isabela cortaba el pastel decorado con mariposas de colores, símbolo que había adoptado para representar la transformación y la libertad, tomó el micrófono para dirigirse a los reunidos. «Hace 2 años, en este mismo lugar, recuperé mi voz, pero hoy me doy cuenta de que lo que realmente recuperé fue mi lugar en el mundo, mi conexión con las personas que amo y mi propósito. Todos tenemos voces que merecen ser escuchadas, historias que pueden inspirar y amor que puede sanar». Hizo una pausa, mirando a Eduardo, Carmen y Mateo con gratitud infinita. «A todos los que han seguido nuestra historia, les pedimos que no se detengan aquí. Compartan sus propias experiencias, sus propias victorias pequeñas y grandes, sus propias búsquedas de conexión. Dejen que sus comentarios y sus historias creen una comunidad de esperanza. Dense como si creen en el poder del amor persistente. Suscríbanse para seguir recibiendo historias que pueden cambiar perspectivas. Y sobre todo, nunca olviden que cada persona que conocen podría estar luchando una batalla invisible que solo necesita a alguien dispuesto a escuchar verdaderamente». El aplauso que siguió no fue solo por Isabela,
sino por todas las voces que habían encontrado su camino de vuelta, por todas las conexiones que habían sanado corazones rotos, y por el poder infinito de la esperanza humana. Mientras el sol se ponía sobre Granada, pintando el cielo de los mismos colores naranjas y rosas que Isabela usaba en sus pinturas más hopeful, Eduardo reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado desde el silencio más profundo hasta esta celebración vibrante de vida y conexión. Mateo, ahora corriendo con otros niños en el parque, se detuvo para gritar: «Isabela, ven a jugar. Tengo una nueva historia para contarte». Isabela se rió, ese sonido que Eduardo nunca se cansaría de escuchar, y corrió hacia su hermano adoptivo. «Ya voy, y yo tengo una nueva historia para ti también». Y así, en un parque de Granada, rodeados de familia y amigos, con el eco de risas llenando el aire, donde una vez había habido solo silencio, continuaron escribiendo su historia, una historia que ahora invitaba a otros a escribir la suya propia, porque al final, la historia de Isabela, Eduardo, Carmen y Mateo no era solo sobre una niña que recuperó su voz, era sobre el poder transformador de nunca rendirse, de seguir amando cuando es difícil, de creer en milagros disfrazados de momentos ordinarios, y de entender que a veces las voces más importantes son las que requieren más paciencia para ser escuchadas. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro mientras la vivíamos, no la dejes aquí. Únete a nuestra comunidad de esperanza. Dale like para que más familias puedan encontrar inspiración. Suscríbete para seguir recibiendo historias que celebran la resistencia humana. Y comparte en los comentarios tu propia experiencia con momentos donde el amor y la paciencia lograron lo imposible. Porque cada historia compartida es una luz más en el mundo. Y cada voz que se une a este coro de esperanza puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Tu historia importa. Tu voz puede ser la clave que abra la puerta del silencio para otra familia que está esperando su propio milagro.